El cofre de los vidrios rotos. Había una vez, en el recodo de una vida que se desplegaba como el paño de un sastre, un anciano que, tras haber perdido a su esposa, se encontraba sumido en la soledad. Su vida, dedicada al oficio de sastre, había sido dura y, a pesar de sus esfuerzos, los reveses de la fortuna lo habían dejado sin nada. Enfrentando la vejez con bolsillos vacíos y una salud que ya no le permitía enhebrar la aguja ni trazar costuras rectas, por más que lo intentara. Sus manos temblaban con el recuerdo de cada puntada dada y sus ojos, nublados por el tiempo, apenas distinguían ya el hilo del dedal. Sus 3 hijos, ya hombres hechos y derechos, habían tomado rumbos propios, enredados en sus vidas y preocupaciones, dejando las visitas al padre para una cena semanal que con el paso del tiempo se convirtieron en encuentros cada vez más esporádicos. El anciano, sintiéndose cada día más invisible ante los ojos de quienes más amaba, no podía evitar pensar que su presencia se había convertido en una sombra incómoda para ellos, un posible lastre del que preferían mantenerse alejados. Una noche, mientras la luna tejía su luz a través de la ventana, el viejo sastre, en vela, concibió un plan. Al alba, buscó la compañía de viejos amigos, un carpintero que le construyó un cofre, un cerrajero que le proporcionó un viejo cerrojo y un vidriero que le entregó un montón de vidrios rotos. De vuelta en su casa, llenó el cofre con esos fragmentos de desdicha. Los cerró bajo llave y lo colocó como un enigma bajo la mesa de la cocina. La curiosidad llegó a los hijos la próxima vez que cenaron en casa. El misterioso cofre, pesado y lleno de sonidos crujientes al ser empujado, avivó en ellos la codicia, imaginando riquezas acumuladas a lo largo de los años por su padre. Convinieron en turnarse para cuidar del anciano y, por ende, del tesoro que creían custodiar. El tiempo, ese tejedor de destinos, continuó su labor hasta que el anciano partió de este mundo. Los hijos, después de despedir a su padre con un funeral digno de quien esperaban herede una fortuna, abrieron el cofre, solo para descubrir que su contenido no era más que vidrios rotos, un espejo de sus propias acciones. La indignación, la tristeza y la venganza se entrelazaron en sus corazones al comprender la lección final de su padre, plasmada en una inscripción en el fondo del cofre, que decía: «Honrarás a tu padre y a tu madre». Era un mensaje que, en su simplicidad, revelaba la profundidad del amor de un padre, dispuesto a emplear el engaño como último recurso para enseñar a sus hijos el valor de la presencia, del cuidado y del respeto, principios que él, con aguja e hilo en manos temblorosas, había intentado inculcarles desde la cuna. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da.